comienza La Buena Economía con Vicente Montañez y el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia. Y 36 minutos. Contentico estás, Vicente Montañez, con tu nueva sintonía, Sí, muy buenos días. Saludos a todo el mundo. Bueno, ya teníamos ganas de tenerte aquí en el estudio, que nos fallaste la semana pasada. Y no sé, ¿la anterior estuviste aquí o no? La anterior sí. La anterior sí. Sí. Bueno, ahora hablaremos de un artículo muy interesante que has escrito tú, pero antes de nada, que aunque es un tema que tampoco es muy halagüeño y no hace mucha ilusión comentarlo, pero bueno, acaba de salir en esta misma mañana y hay que decirlo, y es que el paro sube en 20.441 personas en septiembre, coincidiendo con el fin de temporada del turismo, y los datos de desempleados en España se cifran en los 3.202.509. Sin embargo, y aquí es lo bueno, sube la afiliación a la Seguridad Social, que parece una contradicción, pero no es la primera vez que No, pasa. Es una contradicción, ahora lo cuento. Y bueno, pues subió en 22.899 y entonces es por debajo, eso sí, de la cifra del año pasado que llegó a los 18,8 millones de afiliados. Pero eso sí, ningún septiembre desde 2008 escapa la subida de desempleo, si bien ahora es el menos malo desde el 2014. Bueno, ¿ves cómo hay que sacar siempre algo positivo? ¿No? No se dice que de los errores aprende y todas esas cosas, ¿no? Y que cuando te caes hay que saberse levantar y saber lo que hemos hecho mal para seguir adelante. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ay, Isabel, ¿qué quieres que te diga? Si yo soy muy optimista, pero vamos a ver. Claro, el problema es cuando, decía un gran filósofo que hay dos formas en esta vida de mentir. Una es directamente, yo te cuento una mentira y ya está. Y la otra es haciendo estadística, ¿no? Yo creía que te referías al vaso medio lleno o medio vacío. Y esto es un poco lo que sucede cada vez que, y además tú lo sabes porque les voy a contar a nuestros oyentes un secreto. Cada vez que me dice, hoy tenemos que hablar de las cifras del paro y demás, sabes sobradamente que es algo que a mí no me gusta. Que dice, no me gusta. No me gusta porque comentar una cifra mes a mes sin tener una visión digamos prolongada en el tiempo no conduce a nada. Entonces estabas leyendo la noticia y voy a hacer quiero llamar la atención con las 2 o 3 trampitas que como siempre tienen, y esto además es muy inherente a la clase política cada vez que tienen que presentar unos malos resultados. Vamos a ver que son los mejores datos desde el año 2014 en septiembre. No significa nada, y no significa nada porque el mes anterior tuvimos los peores resultados desde el año 2007. Y ahora bien, uno que le gusta esto de los números, pues claro, haces una comparativa y dice, bueno, voy a sumar los desempleados en el mes de agosto más los desempleados en el mes de septiembre y voy a compararlo con el año anterior, ¿vale? Y entonces vamos muchísimo peor y yo creo que has dado un indicador claramente de lo que estamos hablando, que es el hecho de la afiliación a la Seguridad Social. Es decir, vemos como la afiliación a la Seguridad Social con respecto al año pasado está disminuyendo, ¿de acuerdo? Si bien es verdad que en septiembre han habido más afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque este país tiene autónomos, y los autónomos, que los pobrecicos tienen que pagar 300 euros en el mejor de los casos por la Seguridad Social, pues cuando llega un mes como el de agosto, si habitualmente se van de vacaciones, no porque quieran, porque ya sabes que los autónomos ni se ponen malos ni se van de vacaciones, pero se dan de baja en la Seguridad Social para no pagar. Lo hacen muchos, menos los administradores, que no podemos hacerlo, los que tenemos una sociedad, que ya lo pregunté. Porque tendrías que disolver la sociedad. Y digo, me cachi la mar, es que no, mira que tengo ideas, pero nunca. Pero sí que es verdad que se me ocurren muchísimas profesiones que las llevan a cabo autónomos, pues, repartidores, etcétera, incluso muchos comerciantes, sí, que lo que hacemos como en agosto no facturan, pues intentan optimizar los costes al máximo y por tanto por supuesto, se dan de baja en la Seguridad Social para darse de alta en septiembre. Ese es el motivo por el que han aparecido un incremento en la Seguridad Social en cuanto a afiliaciones, y por contra y luego hay otra cosa que no teníamos antes, es esto de los autónomos de 50 euros. Sí. Que
que esto es bastante nuevo. Esto lleva... ¿Qué llevará? Un año. No, hombre, ya lleva más tiempo. Año y algo. Sí, yo creo que a los 2 años no llegará, ¿eh? ¿No? ¿Que salió esta iniciativa de pagar 50 euros los autónomos? Sí. No, lleva más años. Uy, me estoy haciendo mayor. Yo creo que lleva como 4 o 5 años o una cosa así, ¿eh? Sí. Me parece. Ahí me cazas ya, ¿eh? Pero vamos. Lo que pasa es que bajaron el listón. Antes tenías que estar 5 años sin estar de autónomo, ahora solo tienes que estar 2 años para poder acogerte a esa bonificación. Y claro, hay mucha gente que se ve abocada a hacerse autónoma porque no encuentra trabajo. Y entonces dice, bueno, pues de lo mío, de lo que sé hacer yo, como ahora pago solo 50 euros, voy a probar y prueba. Esto es lo que algunos llaman emprendimiento y yo le llamo obligado, forzoso, ¿no? Buscarse la vida por reducción al absurdo, ¿no? Forzoso. Claro. Pues estos son los datos, es decir, a partir de aquí, si analizamos en la perspectiva del tiempo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que el mercado del empleo en España está planteando síntomas claros de fatiga. Síntomas claros de fatiga porque lo que se ha hecho ha sido crecer como consecuencia de la redistribución de las masas salariales conjuntamente conforme iba creciendo el Producto Interior Bruto. En la medida en la que estamos en un proceso ya más que contrastado de desaceleración y donde cada trimestre y analizamos los datos de crecimiento vemos que la parada empieza a ser cada vez más brusca, pues apuntando a cifras de crecimiento de un 2,4% en materia de PIB, esto hace que el nivel de creación de empleo no sea el mismo. Y vuelvo a decir lo mismo, señores, atentos a los términos interanuales de Producto Interior Bruto, porque si llegamos a alcanzar el 2%, cosa que me adelanto a prever que pueden ser los datos para septiembre del año que viene, para septiembre de 2019, coincidiendo con la subida de los tipos de interés, España destruirá empleo. Uy, madre. Con lo cual, ese es uno de los motivos por los que no me gusta analizar. Me encanta analizar las cifras de desempleo cuando estamos en una fase ascendente, porque además, fíjate, estamos dando datos de empleo asumiendo todo el mundo que tener 3.200.000 desempleados con una población activa de 18,5 millones es un buen dato. Y simplemente os puedo decir que estamos 2,5 veces por encima de la media de la zona euro, ¿de acuerdo? Y que estamos algo así como en tasas de desempleo comparables solamente a Portugal o a Grecia. Es decir, y a años luz de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya no de Estados Unidos, años luz, por ejemplo, del 2,8% de tasa de desempleo que tiene Alemania, sin ir más lejos. ¡Ay, qué gusto Alemania! Qué gusto. No, pero vamos a ver, es que la media en estos momentos de la zona euro, creo recordar que es un 7,82. Es decir, estamos más de 10 puntos, técnico. Más de 10 puntos por encima de esa. Ahora, ¿en cuánto estamos el porcentaje? Porque no suele venir. Pues ahora no lo suelen poner porque estaremos en un 16,5, 16,8. Bueno, hemos llegado a estar al 23 y 24 por ahí, ¿eh? O sea, sí. Que bueno, por lo menos. Oye, quieras que no, del 24 al 16 ya, pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, una sociedad como la española, que adolece de muchos males, debería de tener una tasa no superior en estos momentos, con la situación económica que estamos barajando, en torno a un 10%, ¿vale? Bueno, con lo cual todavía hay mucho recorrido, mucho deber que hacer y mucha gente que recolocar, ¿no? Y sobre todo si luego analizamos, yo no sé si venía en esa noticia, pero una vez más, los mayores de 45 años y los parados de larga duración son los que más dificultad tienen para incorporarse. Con lo cual, después de todo este tiempo de crisis, lo que estamos realmente es condenando prácticamente 2 generaciones al más absoluto de los ostracismos. Y eso sí que es algo que preocupa desde el punto de vista social. Bueno, el mayor aumento ha sido de paro en Andalucía, con 12.021 parados más, Extremadura con 3.640. Los de siempre. 11 autonomías, pero sorprendentemente, y ahí ahora ligamos con tu artículo, que lo publicas, no sé si sale hoy o sale mañana. Saldrá mañana. Sin embargo, en Madrid y en Cataluña ha descendido el paro. 210 personas, es verdad que es poquito, en Madrid y 374 en Cataluña. Y tú precisamente el artículo que sale mañana versa sobre eso, la crisis catalana pasa factura a la economía española,
Pero bueno, pensaba yo que a Cataluña le habría afectado más. Bueno, vamos a ver. Pero... No. Vamos a ver. Sí, efectivamente, mañana saldrá una columna mía en el correo de Madrid, sí, donde precisamente abordo un poco cuál es el coste de algo que se ha querido obviar y sobre todo en el día de ayer, como si todo lo que ha sucedido en Cataluña no tuviera un coste económico, no estuviera teniendo un coste social, y lo más importante es que no es solamente un tema aislado de Cataluña, sino es algo que ya, a fecha de hoy, hay datos más que contrastados de cómo ha afectado a la economía española, puesto que aunque alguno de ellos no lo tenga claro, pues yo solo recuerdo, Cataluña, les guste o no les guste, pertenece a España, y por tanto, para bien y para mal, lo que hacen o deshacen allí también nos afecta al resto de compatriotas, ¿no? Bien, dicho esto, sobre el tema del desempleo, vamos a ver, hay dos comunidades donde las cifras de desempleo son bastante mejores que en el resto de España, donde son mucho menos susceptibles a los dos grandes problemas que tiene el empleo, que por un lado es la alta estacionalidad y por otro lado va vinculada a la formación, digamos, del personal demandado en cada una de las comunidades, ¿vale? Y eso hace que Madrid y Cataluña, junto al País Vasco, sean en este caso mucho más diferenciales frente al resto, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, es decir, ¿en Cataluña ha subido el desempleo? Sí, mucho. Pero aún así siguen barajando cifras de un 11,4% de desempleo, ¿de acuerdo? Que es mucho menor que el que se plantea, por ejemplo, en comunidades como puede ser la valenciana o como puede ser la andaluza o la extremeña. ¿Cuánto está más o menos la Comunidad Valenciana? Nosotros andamos a la par de España, o sea que estamos siempre ahí. Nosotros somos un buen referente en cuanto a datos macroeconómicos, casi en todo, es decir, ¿no? Somos muy similares a la media española. Bueno, por lo menos no vamos peor. No, es decir, oye, por lo menos somos del pelotonero, no destacamos ni por delante ni por detrás, pasamos desapercibidos, ¿no? Bien, entonces en este artículo yo lo que sí que comento pues son algunos aspectos, yo creo que importantes de lo que ha pasado en Cataluña a lo largo de este último año en materia económica, ¿no? Básicamente lo que hemos visto es cómo se ha producido una pérdida del peso específico de Cataluña dentro de toda la economía española. ¿En cuánto? Pues lo vais a entender. Mientras que en el año 2016 Cataluña aportaba un 22,2% al Producto Interior Bruto español, en estos momentos tan solo representa el 18,5% del Producto Interior Bruto. Con estos datos y con 4.470 empresas menos, alguien diría, bueno, ¿cómo ha sido que esto no ha afectado digamos, al día a día? Porque con estos datos deberían de estar pasándolo realmente muy mal. Pues bien, porque se han ido a Madrid. Porque precisamente esa España que les roba es la que les está sosteniendo vía Fondo de Liquidez y Sostenimiento de la Deuda precisamente su economía. Pero simplemente 3 datos para estos independentistas ansiados de protagonismo. Luego, ¿no? en la tertulia hablaremos. Sí, pero básicamente es si Cataluña en 2016 podía pagarse las pensiones de sus mayores, Cataluña al día de hoy es deficitaria en más de un 10% en cuanto a la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que necesitan de España para poder pagar a sus pensionistas. Se arruinan, sí. Vale. Cataluña se separa de España. Dos, y más importante. Hablábamos de desempleo. Pues bien, las tasas de desempleo en Cataluña, ¿de acuerdo? Mientras que en el resto de España se ha creado empleo, en Cataluña el empleo neto se ha destruido. ¿Vale? Es otro dato realmente importante. Y luego, por si algún independentista más le quedan ganas o dudas de hasta dónde es importante el tema, le diré que 2, no pueden pagar su sanidad, ¿vale? A fecha de hoy les estamos pagando la sanidad el resto de las comunidades autónomas, y la caída de la recaudación en Cataluña ha sido superior al 20%. Fíjate. 20%. Con lo cual, esto, desde luego, el señor Torra no creo que se lo diga ni a los CDRs ni a la madre que los parió, pero estos son datos estadísticos y datos reales. Y luego lo que Por no cierto, se puede tampoco... Y el turismo ha caído un 7%. Sí, exacto, sí. Sí, que se ha comentado, y a lo mejor no se puede cifrar, no se pueden dar datos precisos, pero la cantidad de inversión extranjera que ha dejado... Sí, tengo los datos también. Lo que pasa es que no os lo iba a dar todo para que leáis mi columna mañana. No, pero venga,
Pero como sabéis que os tengo un cariño especial, os lo voy a decir. Ha caído un 40% en el último año la inversión. Y lo que no se sepa, porque a lo mejor... esto es de la que se sabe, es decir, de la que se había anunciado y no se ha producido. En un consejo de una empresa así importante y tal, pues a lo mejor una reunión, pues habían planteado Cataluña. Lo que sucede es que eso sí que es prácticamente imposible, porque no trasciende. Pero de lo que sí que ha trascendido, lo que se sabe es que el 40%. Ahora bien, fíjate, el 40%, la más beneficiada ha sido la Comunidad Valenciana. ¿No decían que se iban a Madrid la mayoría de las empresas? En términos tanto recaudatorios como en tema de turismo, tanto como en aportación industrial al Producto Interior Bruto, ¿vale? Porque sí que Cataluña es una ciudad o es una comunidad evidentemente industrial, sí que se ha visto que la más beneficiada de ese tráfico de compañías ha sido la Comunidad Valenciana. Pero no se nota mucho en la calle, ¿eh? O sea, bueno, otra cosa es que eso, que es algo que no se esperaba y ha venido, sea suficiente como para compensar el proceso de desinversión en el que estamos y en el proceso de, digamos, dejadez de gobierno, al menos en materia económica absoluto, en el que nos encontramos. Por cierto, que el corredor ya se ha comprometido el gobierno, el famoso corredor desde Gerona hasta... Ya, lo que pasa es que a mí las promesas de este gobierno, vuelvo a decir lo mismo, es tan difícil comprometerse a algo cuando no eres capaz ni tan siquiera de gestionar o asegurar que va a haber un presupuesto. Fue una reunión que hubo la semana, creo que fue el lunes de la semana pasada, algo así, 1000 y pico empresarios. Nunca se habían dado cita tantos... Es que realmente estamos hablando de un elemento que es un eje vertebrador fundamental y necesario en un país donde además adolece, es decir, aquí el peso específico en cuanto a transporte de mercancías y de ciudadanos está muy focalizado en algo que, digamos, en el transporte sobre ruedas. Entonces, el hecho de que exista un eje vertebrador que permita no solamente el tráfico de mercancías, sino una comunicación rápida entre puntos tan estratégicos del arco mediterráneo, yo creo que es de vital importancia. Y claro que el empresariado está muy sensibilizado, porque realmente es una forma de abrir realmente el arco mediterráneo a Europa, cosa que ahora, por mucho que digan, pues todavía tenemos ciertas dificultades, ¿no? Y que hagan un afluente, una ramificación hacia Teruel cuando lleguen a la altura de Valencia, más o menos por Salgorre. Bueno, sabes que ahí hay guerras políticas en este despropósito del Estado de las y además autonomías, ¿no? y nos apoya, de hecho, Vox hizo una iniciativa de apoyar el ferrocarril entre Valencia y Teruel hace muy poquito fue. Es que tiene muchísimo sentido económico en general. España necesita de una red ferroviaria muchísimo más potente. Por eso celebrábamos, yo creo que era hace 2 o 3 semanas, el hecho de la aparición de los nuevos operadores digamos, privados en cuanto a tema de líneas de AVE, etcétera, etcétera. Es decir, esto es poner la primera piedra. Pero a partir de aquí, yo creo que el crecimiento del tráfico ferroviario a todos los niveles va a ser espectacular en España y de hecho, además, yo creo que debe de ser así, en detrimento precisamente de otro tipo de transportes que son muchísimo más caros, mucho menos ecológicos y mucho menos operativos desde el punto de vista empresarial. En Teruel se hizo una campaña para llamar la atención en la que pasaba un tren y a la vez un tractor por el campo y que iban más o menos a la par de velocidad, o sea que era tremendo. Bueno, otra gran noticia, pero bueno, esto al final pues es un brindis al sol, porque Sánchez anuncia medidas para que España sea un país de emprendedores. Va a dar apoyo a los emprendedores, pero no ha especificado, no ha dicho cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. Por eso yo quería abordar esa pregunta. Pues yo tengo sugerencias para el señor Sánchez. Tengo varias sugerencias para el señor Sánchez que seguramente muchos de los empresarios y de los pequeños comerciantes que nos escuchan la van a entender rapidísimamente. Mira, esto es muy normal, o sea, yo creo que forma parte de ese pequeño paleto que llevábamos todos los españoles dentro, y que lo que más me disgusta es que lo acabe llevando nuestro presidente de gobierno, y es que cuando uno va afuera, ve que estuvo en Los Ángeles y vio una incubadora de empresas, y entonces dijo, bueno, esto es magnífico. Que aquí también las hay, en Valencia también. Claro. La pregunta es, ¿por qué en Los Ángeles funcionan las incubadoras de empresa y aquí
no funcionan. A ver, cuenta. ¿Por qué en Los Ángeles funciona todo este tema de tráfico de conocimiento y de desarrollo vinculado a la empresa entre universidades, y en España no funciona? Mira, yo creo que hay 3 aspectos importantísimos por los que no funciona. El primero, yo he trabajado durante muchos años en multinacionales americanas y era importantísimo a la hora de contratar a alguien, sobre todo cuando era un puesto de manager, que hubiera fracasado en un proyecto empresarial. Qué curioso. Porque el americano tiene una forma de entender que a mí hay cosas que me gustan mucho de ellos y otras que me gustan menos, ¿no? Pero ellos dicen que toda persona tiene que fracasar en un proyecto empresarial. Con lo cual, si ya ha fracasado, ha aprendido de sus errores y tengo menos posibilidades de que vuelva a fracasar conmigo. Sin embargo, no les gusta nada que no hayas fracasado porque saben que vas a fracasar y que probablemente sea en su compañía, ¿no? Bien. Pero tampoco conviene que haya fracasado muchas veces, ¿no? El problema es que en este país un empresario no puede fracasar. El problema en este país es que cuando un empresario fracasa, supone que deja cantidades adeudadas, que tiene deudas con determinados acreedores en un momento dado, y sobre todo con 2 personajes bastante chungos aquí en España que se llaman Seguridad Social y Hacienda, ¿vale? Junto a las entidades bancarias. Es decir, los que trabajamos con empresas sabemos que cuando las cosas vienen mal dadas, pues siempre acaban pasando por ahí. El problema es que cualquier pequeño empresario, es decir, administrador de pequeña sociedad, cualquier autónomo, responde en este país con sus bienes presentes y futuros. Es decir, que la persona que fracasa no solamente fracasa en un negocio, sino que fracasa como persona, pero es que además tenemos un sistema que le imposibilita que tenga una segunda oportunidad, que pero sea capaz de aprender. Ahora se ha sacado lo de la ley de segunda oportunidad. Eso es una milonga de 3 pares de castañas. Entonces esta es mi primera sugerencia para el señor Sánchez. Péguele usted, déjese la reforma laboral y déjese de marear la perdiz y dedíquese usted lo que realmente es importante. Que además esto creo que lo puede conseguir y puede ser un tanto importante si lo que anda es pensando en cifras de votos, ¿no? La ley de segunda oportunidad que tenemos en España no sirve absolutamente para nada, porque no te quita jamás ni las deudas que tú puedas tener. O sea, te permite negociar con distintos acreedores, podrías llegar hasta un acreedor con determinadas entidades financieras, pero nunca con la Seguridad Social y con Hacienda. Pues señores, planteen ustedes... ¿Seguro que no? Algo yo te diga. Seguro que no. Porque es que yo he hablado alguna vez, ya sabes que aquí se han anunciado abogados y colaboran. Te la habrán intentado. Y bueno, se hablaba que incluso que se dice, bueno, pues tus activos, tu patrimonio es este, y tú tienes una deuda de tanto, entonces tú negocias y esto se reparte como buenamente se puede, tanto. Menos con Hacienda y con la Seguridad Social. Menos con Hacienda y con la Seguridad Social. Que es lo peor. Claro. Porque con las personas siempre puedes... Normalmente, las personas son humanas, ¿no? Claro. Y entonces puedes decir, a ver, oye, mira, pues te pago 100 euros al mes. Para mí hay una parte en la que se ha avanzado, ¿de acuerdo? Y sobre todo se ha avanzado en los avalistas. Y es que sí que plantea la posibilidad, porque piensa que cuando hay un fracaso de estos, probablemente haya habido una póliza de crédito avalada por un familiar, haya habido... con lo cual... queda como avalista y por tanto queda vinculado también a esa deuda. Es verdad que aquí sí que ha habido una mejora importante con esta ley, que por cierto sacó el Partido Popular, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que ahora estos que van de progres les quedaría un poquito mejor dar las 2 vueltas de tuerca que yo estoy proponiendo. Pero únicamente a este nivel de poder negociar con determinadas entidades financieras una quita o incluso la condonación total de la deuda, puesto que ellos ya la han provisionado a cuando te va mal el tema de hipotecas o eso de que una tarjeta de crédito, como no la puedes pagar, te vas todo ese tipo de cosas, sí. Llega un momento pero al final lo que se acaban siendo deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, no. Entonces, una revisión importante para esta ley de la segunda oportunidad, para que sea una segunda oportunidad de verdad, para que no tenemos que ir a crear empresarios. Este país tiene empresarios y muchos de ellos se han quedado fuera del sistema como consecuencia de esta deuda. Rescatemos el talento. Primer consejo que le daría al señor Sánchez. Y segundo consejo, vamos a ver, yo creo que es importantísimo. Si lo que queremos es emprendimiento, que no se le pongan al menos palos en las ruedas a los futuros empresarios. Es decir,
¿Para cuándo esos créditos a coste cero y no aquello del ICO que lo acaban concediendo entidades financieras con las mismas técnicas de scoring que para cualquier otro tipo de préstamo de empresa? Eso no es válido, señor mío. Es que eso es de la época franquista. Usted que está empeñado en sacar a don Francisco Franco de su tumba, pues quítese también eso. Eso viene de la época franquista, los famosos créditos ICO, ¿no? Bien, pues por un lado, revíselo eso. Plantéese el dar, digamos, no subvenciones, sino intereses, o bien sin una amortización en un periodo importante, o distintas opciones. Estudiela, porque en otros países hay, precisamente en Estados Unidos hay hasta créditos para poder sacarse la carrera. Incluso convertirlos en socios, tipo un crowdfunding y cosas de efectivamente. Oye, necesitas un dinero para poner en marcha un proyecto y lo ves viable y lo ves bien, porque es que tú te vas al banco y en el banco, como no tengas avales, no tengas propiedades, te va a decir que no. ¿Sabéis lo que paga un autónomo de media en el resto de los países occidentales? 80 euros al año. ¿Sabéis lo que paga un autónomo aquí en España en opción de mínimos? Pues en el mejor de los casos, con la última ley esa de los 50 euros, 50 por 12. Que si no 50, pero 50 casi nadie. Vamos, quiero decir. No, pero en el mejor de los casos, 50 por 12. En el mejor de los casos. Es muy difícil que cuando alguien todavía no tiene más que una idea, le queramos hacer pagar de salida. Si usted lo que quiere... Yo 4.000 y pico, claro. con los que somos de esto, que ya lo diré, administradores, 4.000 y pico al año. Con lo cual todavía tiene opciones y recorridos antes de hacernos un plan con medidas de estas extrañas. Es decir, ya tiene dos sugerencias que le doy yo, que le van a funcionar, y si tiene dudas o no se cree lo que yo le digo... y se habrá quedado el teléfono de alguno de estos de la incubadora americana, que le llame por teléfono, que al menos habla inglés, y les pregunte qué pasa en los dos temas que le he comentado. Yo a mí, de todas formas, a mí me parece, bueno, a lo mejor es una cortina de humo porque está ahí planeando lo de la tesis, los ministros que están saliendo después de Delgado, vino Pedro Duque, pero... me parece una postura un poquito como infantil, ¿no? Es la reacción de un niño cuando ves una cosa muy bonita. ¡Ostras, esto cómo mola!, ¿no? Pues yo también lo quiero hacer. Claro, pues es algo así. Pero porque, a ver, si es que lo puedes vamos, hacer. Pero dime cómo, cuándo, dónde y por qué. No vengas diciendo, ay, pues mira, he visto una cosa muy molona en Estados Unidos y yo quiero hacer lo mismo. Esto suena casi un chiste de Gila, ¿verdad? Aquel que tenía unas gafas que polaban o algo así. Sí, y eso que dice, no sé, pero son americanas. Dice, entonces bueno. Es cierto, de Eugenio. Era de Eugenio. Pues el chiste ese. Bueno, vamos con la última ya, que oigo por ahí voces, que ya están los contertulios, tienen ganas de entrar. El gobierno que ya, esto en teoría es una buena noticia, las pensiones que van a subir con arreglo al IPC, pero lo que pasa es que el IPC real, y yo no entiendo bien esto del IPC real, o sea, ¿o es IPC o no es IPC? ¿Qué significa IPC real? Índice de precios al consumo. Sí, pero ¿qué es real? Esto de real. Bueno, con arreglo al IPC real. Cuando hablamos del IPC real, es el IPC que publica aquí en España el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y que hay otro que no es real o qué? No, porque, a ver, podemos hablar del el IPC, se puede evaluar en muchas fórmulas. De hecho, hay hasta veces... ver qué entra, ¿no? Claro, hay hasta veces que cambiamos lo que entra, ¿vale? Y hablamos, por ejemplo, bueno, pues de que sacamos, por ejemplo, la electricidad. Todos los años el gobierno tendría que ser, cada mes, pero ¿no? hay otro IPC donde, por ejemplo, sacamos las energías de por medio, ¿vale? O otro donde, claro, es decir, que eso varía. Y el petróleo, y ya está arreglado, efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora sacáramos en el IPC de este año, ¿de acuerdo? Que en el mes de agosto apunta al 2,2, ¿de acuerdo? Si nosotros sacamos el coste de la energía y de los hidrocarburos de ahí, estamos tan solo en el 1,5. Claro, ¿vale? Hombre, pero... Con lo cual, en vez de subirle el 2,2, estoy hablando de datos mensuales, sí, no que anuales, pero echa la ley y echa la trampa. Le subiría 1,5. Vale, bien, pues básicamente lo que hace como referencia es a los datos de IPC real, que es como se llama así, que publica el Instituto Nacional de Vale, es que esto lo de real no me acaba, y supongo que como yo, pues muchos oyentes que no sabemos de economía, pues que nos choca esto de, ¿cómo que real? El IPC es el IPC y ya está, ¿no? Según lo que digan que ha subido. Bueno, lo que sí que rechaza es elevar las pensiones mínimas a 1.080 al mes, que era lo que proponían algunas asociaciones, y precisamente la ministra Valerio ha dicho que ya le gustaría a ella y al gobierno poderlo hacer.
Bien, vamos a ver. Yo con esto voy a ser muy breve. O sea, de entrada, nos están tomando el pelo como chinos. Es decir, no es vinculante la subida del IPC, ¿de acuerdo? Es decir, que cualquier gobierno puede desestimar, ¿de acuerdo?, esa subida. Es simplemente un pacto entre caballeros que han llegado en el pacto de Toledo. Este es un aspecto importante. Dos, y para mí lo más importante, es que no han explicado cómo se va a financiar. Bueno, este año y el que viene, según dice ella, los jubilados recibirán una paguilla con la diferencia entre el IPC previsto, que es el 1,6, y el que finalmente es el problema es que entonces estaremos toda la vida pendientes del gobierno de turno y seguirán utilizando algo tan deplorable para mí como es la seguridad de nuestros mayores como elemento político y como elemento de discordia y como elemento de promesas que luego son infundadas, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que había que exigirle al Pacto de Toledo es que de una vez por todas resolvieran cómo se va a pagar las pensiones, en qué medida y cómo van a subir, al menos en una visibilidad a 15, 20 años, que menos, ¿de acuerdo? Y no esta pequeña chapuza. Desde luego, lo de subir a 1043 o 1080, sí. A 1080, vamos, eso ya se caía de su propio peso. Sí, ¿sabéis que no lo ganan? ¿Sabéis cuál es la pensión media en España? 998 euros. Es decir, que si hablamos de la pensión media, ahí está, la de 2.700, ¿vale? Y está la pensión de viudedad compensatoria de los 426. Sí, pero es que tenemos de 426 por ahí. Y de 300 y pico. A mí se me cayó el alma. Son las que aplican sobre la mínima con el 80% porque son de viudedad. Sí. Había una pareja en Burgos, creo que fue, una pareja que la desahuciaron unos señores mayores y además se quedaron 2 días durmiendo en un banco porque no sabían qué hacer. Pues no sabían qué hacer, se quedaron tan impactados y decían que ingresaban 300 y pico euros de pensión, cosa que yo no entiendo porque, digo, si son 2 y no son no contributivas, serían 700, 600... Bueno, porque seguramente no la tendrá más que uno de ellos. Pero ¿y el otro no tiene nada? La habrá perdido por algún motivo. Ya. También hay otros casos de pensiones. Personas que perciben hasta 3 pensiones. Como mola. Sí, claro, o sea que hay de todo en la vida. Pero en general, es decir, plantearnos cosas que... hay refugiados políticos que vienen a España, claro. y que es que es un caso que además el vecino de una que conozco yo, que le pagan, es un refugiado político y es un matrimonio con un hijo, y a cada uno de ellos le pagan 1.200 euros. 3.600 euros al mes. Bueno, a mí eso me parece netos. Muy bien, porque yo confío, ¿Y tienen hasta muchacha? Yo confío que cuando me tenga que exiliar políticamente a algún sitio, me planteo Bruselas. Sí, pero es que si tú no tienes trabajo y tienes una familia que mantener, tú como español, es que es discriminatorio. O sea, tú como español cobrarás 400 euros si lo cobras, y durante un tiempo. O sea, es que no hay derecho, porque queremos los mismos derechos que los extranjeros. ¿No? Sí, por eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solamente pretendía ponerle una pequeña ya, nota. Es irónico, ya lo sé, pero en fin, es que clama al cielo, de verdad. Es tremendo. Bueno, también los sindicatos exigen derogar los recortes en sanidad sobre los pensionistas e implantar de manera completa la ley de dependencia y establecer medidas eficaces contra la pobreza energética. Bueno, para la pobreza energética está haciendo pero lo de la dependencia depende de las comunidades autónomas. Valga la redundancia. Esto es un poco aquello de decir, bueno, yo digo las cosas, pero como yo sé que se las estoy diciendo a quien no le afecta... Con tantas descentralizaciones no hemos salido perdiendo, todos. Bueno, que vamos a despedir la economía, que no... Hasta de aquí 2 semanas, porque nos da usted vacaciones, ¿verdad? Exacto, bien, te puedes ir a la playa. Bueno, no te falta, qué morenito estás, la buena vida. Bueno, que sí, que a disfrutar de la vida. Pues hasta de aquí 2 semanas. Que vamos a dar paso a nuestros contertulios.